Hola, hola chicos, ¿cómo andan? En el video tutorial de hoy lo que vamos a trabajar son las funciones lineales, un tema muy pero muy importante para matemática presencial y también para matemática UBA 21, ¿sí? Vamos a escribir en forma general la ecuación de una recta en forma explícita, ¿sí? Vamos a analizar sus partes. Vamos a escribirlo en forma general así, mx más b. Esto representa la ecuación general de una recta, siendo el número que está sumando o restando, se lo conoce como ordenada al origen. Ordenada al origen, o también término independiente, ¿sí? El número, el coeficiente que esté multiplicando a la x, se denomina pendiente. Supongamos la siguiente ecuación de la recta, y igual a 2x menos 1, ¿sí? Acá, en este caso, yo me doy cuenta que es una función lineal porque es de grado 1. Fíjense que la x, el exponente de la x, es 1. Cuando esté elevado al cuadrado, la x va a ser una función cuadrática, ¿sí? Cuando esté elevado al cubo, una cúbica. Todas son parte de la familia de las funciones polinómicas, ¿sí? Esta es la función polinómica de grado 1. Bien, ¿qué cosas podemos analizar en una función lineal? Bueno, en este caso la ordenada al origen vale menos 1, la pendiente vale 2, ¿sí? ¿Cómo se representa en forma general? ¿Cómo se determina la ordenada al origen? Es así, f de 0. Decir y o decir f de x es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer f de 0. Si yo hago f de 0, voy a reemplazar a la x por 0, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado 2 por 0, 0, ¿sí? Menos 1 me da f de 0 igual menos 1, ¿sí? ¿Por qué hago f de 0? ¿Sí? ¿Qué me indica la ordenada al origen? La ordenada al origen en cualquier función polinómica nos va a indicar dónde la función va a cortar el eje y. Vamos a hacer una cosa, les voy a explicar algo. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo los ejes cartesianos, 1, 2, ¿sí? Lo hago más o menos a pulso esto hay que hacerlo bien. 1, 2, 3, este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Acá van los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Lo mismo acá los negativos de Y, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, esto sigue para el menos infinito acá, para el menos infinito acá, para el más infinito en X y para el más infinito en Y hacia arriba, ¿sí? Entonces, si yo tengo el punto en el plano, por ejemplo, este punto de acá, ¿sí? Este punto es el punto 1, 2. Siempre se indica primero la coordenada en X y en segundo lugar la coordenada en Y, ¿sí? Ahora vamos a suponer que yo tengo un punto acá, ¿sí? Fíjense, la coordenada en X es menos 2, la coordenada en Y es 2, ¿sí? Este es el par ordenado menos 2, 2, que se representa como un punto en el plano, ¿sí? Estamos trabajando en el plano. Ahora bien, vamos a suponer que el punto estuviera acá. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de ese punto? Y bueno, las coordenadas van a ser 0 de X, ¿sí? 0 del eje X y 3 del eje Y. Ahora, supongamos este punto de acá. Va a ser 0 de X menos 2 de Y. O sea, cualquier punto que esté sobre el eje Y va a tener como coordenada en X 0. Entonces, siempre que yo quiera determinar la ordenada al origen de una función, de cualquier función, ¿sí?, lo que tengo que hacer es f de 0, ¿sí? Tengo que reemplazar a la x por 0. De esa forma me estoy preguntando, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? O sea, y lo que me va a dar va a ser el valor de y en donde esté cortando al eje, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer cuando nosotros querramos determinar dónde la función corta el eje X. Fíjense lo siguiente, ¿qué coordenadas tiene este punto? Este punto tiene como coordenadas menos 1 de X, 0 de Y. Este punto tiene como coordenadas 2 de X, 0 de Y.
este menos 3, 0. O sea, siempre que estemos buscando la intersección con el eje y, que se suele llamar raíces, se suele llamar ceros de la función, ¿sí? Vamos a ver que di vale 0. Entonces, para encontrar las raíces o los ceros de una función, siempre vamos a reemplazar a la y por 0 y despejar la x. Eso lo vamos a hacer en todas las funciones, ¿sí? Incluida, por ejemplo, si nosotros queremos saber la raíz de esta función lineal, vamos de vuelta con la función y igual a 2x menos 1. La ordenada al origen ya dijimos que da menos 1, porque si reemplazamos a la x por 0, este término se cancela. Y si quiero averiguar la raíz, igualo, reemplazo a la y por 0 y despejo la x. Entonces, este 1 que está restando pasa sumando. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, va a cortar esta función lineal al eje x en un medio, ¿sí? Entonces, repito, para hallar la ordenada al origen, siempre hacemos, ¿sí? Siempre igualar, reemplazamos a la y por 0. Para hallar las raíces, para hallar la ordenada al origen, reemplazamos a la x por 0, y para hallar las raíces, reemplazamos a la y por 0. Muy bien, igualmente esto lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo, así que no se haga mucho problema. Bien, vamos a ver cómo se grafica una función lineal antes de seguir avanzando. En este caso, ¿sí? Si yo quisiera graficar esta función lineal, lo que tengo que tener en cuenta es el tema que la pendiente, ¿qué significa la pendiente? La pendiente va a ser la variación en el eje y dividido la variación en el eje x, ¿sí? No se preocupen, que es algo muy fácil y con el ejemplo lo van a entender mejor. Dijimos que esta función lineal corta al eje y en menos 1 porque la ordenada al origen es menos 1. Entonces marcamos un punto en menos 1 sobre el eje y, ¿sí? Para poder graficar la función lineal necesitamos un segundo punto, porque el gráfico de una función lineal es una recta. ¿Cómo hacemos para encontrar el segundo punto? Analizamos la pendiente. La pendiente en este caso podemos decir que es 2 dividido 1, ¿sí? El 2 dividido 1 es 2. Entonces, la variación en y es 2. Eso me quiere decir que yo voy a tener que subir 2 unidades a partir del menos 1. ¿Y por qué subir? Porque es positivo. Si fuera negativo, bajaría 2 unidades. Y el denominador me va a indicar cuántas unidades corro siempre a la derecha. ¿Por qué siempre a la derecha? Porque al denominador lo voy a tomar siempre positivo. En el caso de que esta fracción fuera negativa, el signo menos lo tomo solamente en el numerador, ¿sí? Si lo tomo en el numerador y el denominador está mal, porque menos sobre menos es más, me cambiaría la función. Entonces, vamos de vuelta. Corta el eje y en menos 1. Subo 2 unidades y corro 1 unidad a la derecha. Corta en menos 1, subo 2 unidades a partir de acá, 1, 2, y corro 1 unidad a la derecha, ¿sí? Y ahí trazo la recta. Pueden corroborar ustedes que corta, efectivamente corta al eje x en un medio, ¿sí? La mitad de 1, que es lo que nos dio la raíz a nosotros, ¿sí? A ver, analicemos otra función. Vamos a hacer gráficos, varios gráficos, así tienen de ejemplo. 12 tercios de x más 3. Bueno, a simple vista la ordenada al origen vale 3, ¿sí? O sea que la función lineal va a cortar el eje y en 3. A partir de ahí me desplazo 2 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Es positivo, así que subimos. Si fuera negativo, bajaríamos. Corta en 3, subimos 2 unidades y corremos 1, 2, 3 unidades a la derecha. Muy bien, nos quedaría ahí graficada la función lineal. Hagamos otro ejemplo con pendiente negativa. Igual a menos un tercio de x, vamos a suponer más 1. Bien, la ordenada al origen es 1, o sea que hasta ahí estamos de acuerdo que corta el eje y en 1, pero la pendiente ahora es negativa. Voy a tomar el menos con el 1
y el 3 va a quedar positivo, ¿sí? Entonces, menos 1, lo que voy a hacer es bajar una unidad y el 3 me va a indicar que tengo que correrme 3 unidades a la derecha. Entonces, corta en 1, bajo una unidad y corro 3 unidades a la derecha, ¿sí? Y ahí me quedan los 2 puntos y con esos 2 puntos trazo la recta. Es muy fácil, lo que tienen que hacer es practicar un poco. Funciones lineales lo van a necesitar no solamente en el primer parcial, sino también en el segundo parcial, cuando veamos derivadas, ¿sí? Ecuación de la recta tangente. Bueno, a ver, hagamos igual menos 4x más 3. Entonces, en este caso, acá tenemos un 1 en el denominador, ¿sí? Nos paramos en 3, ¿sí? Corta el eje Y en 3, vamos a hacerlo acá. A partir de acá, del 3, ¿sí? Bajamos 4 unidades y corremos 1 a la derecha. Bajamos 4 unidades, 1, 2, 3, 4 y 1 a la derecha. Muy bien, y ahí trazamos la recta. Bien, ¿qué pasa si yo tuviera que graficar, fíjense, y igual a menos 4x y en vez de más 3 vamos a ponerle más 1? ¿Sí? Observen que mantuve la pendiente. La pendiente, en definitiva, lo que me va a dar es la inclinación que va a tener la recta. Entonces yo grafico esto, corta en 1, bajo 4 y 1 a la derecha, ¿sí? Corta en 1, bajo 4 unidades, 1, 2, 3, 4 y 1 a la derecha, y ahí grafico. Y observen una cosa muy particular y muy importante, ¿sí? Cómo son estas dos rectas entre sí. Estas dos rectas entre sí son paralelas, ¿sí? O sea, estas dos rectas no se cruzan. Cuando dos rectas son paralelas, y acá viene algo importante que tienen que anotarse, cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Ahora bien, si yo quisiera graficar igual, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a cambiar el signo, voy a poner positivo, y voy a invertir la fracción, ¿sí? Acá hay un 1, invertí la fracción y le cambié el signo, ¿sí? La misma ordenada de origen puede ser distinta, para el caso, para mí es lo mismo, ¿sí? Corta en 1, subo 1 y 4 a la derecha. Corta en 1, subo 1 y 1, 2, 3, 4 unidades a la derecha. Fíjense qué pasa con estas rectas, ¿sí? Estas rectas son perpendiculares, ¿sí? Forman entre sí ángulos de 90 grados. Entonces, yo como sabía que con esto, haciendo estos cambios, iba a obtener una recta perpendicular, porque para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes tienen que ser opuestas aditivas e inversas multiplicativas. ¿Qué quiere decir eso? Opuesto aditivo, ¿sí? Si una es positiva, la otra tiene que ser negativa, o viceversa, si una es negativa, la otra tiene que ser positiva. O sea, cambiamos el signo. E inversa multiplicativa, ¿sí? Tenemos que invertir la fracción para tener el inverso multiplicativo. Otra definición es que para que sean perpendiculares, el producto de sus pendientes, ¿sí? M1 por M2 tiene que dar como resultado menos 1. Fíjense, si yo hago menos 4 por un cuarto, menos 4 por un cuarto, ¿sí? Simplifico el 4 con el 4, multiplico y me da menos 1. Así que, bueno, dos definiciones importantes. Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes da menos 1, o dicho de otra forma, ¿sí? Son opuestas e inversas. Bien, vamos a seguir con el tema muy importante que se llama ecuación de la recta que pasa por un punto y ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Vamos a ir directamente, vamos a hacer primero un ejemplo, por ejemplo el B de acá, en donde a mí me dan como dato la pendiente y me dan un punto por donde pasa esa recta, ¿sí? Después vamos a hacer allá la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y vamos a ver alguno que otro ya problema enunciado, ¿sí? Bueno, si a mí me dan como dato la pendiente y un punto, lo que vamos a hacer, primero vamos a anotar la información. La pendiente, de acá dice A, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar como M. Ustedes acostumbran a usar M, ¿sí? En muchos libros se usa A, pero para el caso es lo mismo. Entonces, a mí me están dando
la pendiente que vale 2 y el punto que es el punto 0 menos 1. Entonces lo que hago es escribir la forma general de la recta. Sabiendo ya lo que vale m, podemos reemplazar a m por 2, pero además, ¿sí?, lo que me faltaría averiguar es la ordenada al origen. Para poder averiguar la ordenada al origen podemos usar el punto que me dan como dato. Yo sé que cuando x vale 0, y tiene que valer menos 1. Entonces puedo reemplazar a la y por menos 1, a la x por 0, y me queda como incógnita la ordenada al origen. Esto quedaría, menos 1 es igual a 2 por 0 más b. Como 2 por 0 es 0, en este caso lo simplifico. Si no hubiera dado 0, lo paso para el otro lado, ¿sí? Me queda que b vale menos 1. Por lo tanto, mi recta, ¿sí?, que cumple estas dos condiciones, es 2x menos 1. O sea, reemplacé a la m por 2 y a la b por menos 1. ¿Sí? Supónganse que me dan como dato la pendiente que vale menos 1 y el punto es el punto 2, 5. Escribo en forma general. La pendiente la reemplazamos por menos 1. Sabemos que cuando x vale 2 y vale 5, reemplazamos a la x por 2, a la y por 5 y despejamos la b. Menos 1 por 2 me da menos 2, que lo pasamos sumando. 5 más 2, 7. Me queda que b vale 7. O sea, y es igual a menos x más 7. ¿Sí? Reemplacé a m por menos 1 y a b por 7. Podemos verificar que pase por el punto. Si nosotros reemplazamos acá por 2, fíjense, menos 2 me quedaría, más 7 me da como resultado 5, que es el valor de y, ¿sí? O sea, efectivamente esta recta pasa por este punto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando me dan como datos dos puntos por donde pasa una recta? Supónganse que me dan el punto 0 menos 1 y me dan el punto menos 1 menos 2. ¿Sí? En este caso no tenemos ni la pendiente ni la ordenada al origen. Lo que vamos a hacer en primera instancia es averiguar la pendiente de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a poner. Nosotros dijimos que la pendiente era la variación en y sobre la variación en x. ¿Qué es una variación? Es algo final menos algo inicial, ¿sí? Una variación de temperatura, por ejemplo, es si el agua de la pava está a 20 grados y yo la caliento para tomar mate a 80, la temperatura inicial es 20, la temperatura final es 80 y la variación de temperatura va a ser 80, que es la temperatura final, menos 20, que es la temperatura inicial, que me va a dar 60 grados Celsius, ¿sí? Bueno, acá va a ser I2 menos I1, ¿sí? Menos I1, perdón. Esto es la variación en I sobre la variación en X, que es X2 menos X1. Y siempre en ese orden. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es decidir qué par ordenado tomo como inicial y cuál como final. Es exactamente lo mismo. Si yo tomo a este como X1, este valor va a ser I1. Y por lo tanto, si esto es el par ordenado 1, este va a ser el 2. Podría ser exactamente al revés, que es exactamente lo mismo. Entonces, voy a reemplazar estos 4 valores en la definición de la pendiente y calcular la pendiente. I2. I2 para mí es menos 2, así que ponemos menos 2. Menos I1. Fíjense que I1 es negativo, o sea, yo tengo que hacer regla de signos. Menos, que está en la fórmula, menos 1 me va a dar como resultado más 1. Todo dividido. X2, que es menos 1, menos X1, que es 0. Resolvemos en el numerador, resolvemos en el denominador. Menos 1 más 1 es menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 1 menos 0, digo, es menos 1. Dividimos acá y me queda 1 positivo. Ya tengo la pendiente, ¿sí? Entonces ya estoy en condiciones de hacer lo mismo que hicimos antes. Sabiendo la pendiente, podemos usar cualquiera de los dos puntos para reemplazar en x en y de esa forma obtener la ordenada al origen. Sí, bien digo. M vale 1. Vamos a tomar este par ordenado, ¿sí? En realidad es más fácil con este, pero yo quiero que vean cómo se trabajan los signos. Reemplazamos a x por menos 1, por menos 1. Siempre que se encuentre una multiplicación con una resta, ¿sí? Se ponen paréntesis para separarlos, ¿sí? Y acá
menos 2. O sea, reemplacé a la x por menos 1 a la y por menos 2. Y resolvemos, despejamos la b. 1 por menos 1 me da menos 1. Este menos 1 pasa sumando. Y acá hacemos la suma, ¿sí? Me queda menos 1 igual a b. Entonces, la recta que yo estaba buscando es igual. La pendiente vale 1. X menos 1, que es la ordenada al origen, ¿sí? Y podemos corroborar tranquilamente si esto está bien, reemplazando, ¿sí? Si nosotros reemplazamos a la x por 0 acá, ¿sí? De acuerdo, para ver si pasa por este punto, ¿sí? 0 por 1 da 0, menos 1 me da menos 1, que es lo que vale y, ¿sí? Me está indicando que está bien. Si lo hago con este punto y reemplazo por x, queda 1 por menos 1, menos 1, menos 1 me da como resultado menos 2. Efectivamente, esta recta pasa por esos dos puntos. Muy bien. Vamos a hacer un problema enunciado completo y con eso vamos a terminar el video de hoy, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer uno que esté más complicadito. Vamos a hacer el punto 6, ¿sí? Dice así, dada la recta, no, vamos a hacer una que tenga que pase por dos puntos, esta más el 7. Hallar la ecuación de la recta que pase por el punto y este punto, ¿sí? Y después hallar la ecuación de la recta paralela, hallar la ecuación de la recta perpendicular. Ahora lo vamos a ir haciendo. En este caso les digo, por las dudas que me digan por qué no lo quise hacer. Lo que tengo que hacer en primera instancia es despejar la letra I, ¿sí? Paso, acá hago regla de signos, paso el 4 restando y por último el 3 que está multiplicando dividiendo, ¿sí? Para que me quede de la forma general que estamos trabajando, ¿sí? Para que quede de esta forma la función lineal. De ahí en adelante el problema es todo lo mismo. Pero yo quiero hacer uno, ¿sí? Que tenga dos puntos, que pase por dos puntos y trabajar esto de las rectas paralelas y perpendiculares que les hablé recién. Entonces, hallar la ecuación de la recta que pase por el punto P, que es 6, 11, y Q, que es menos 12, menos 19. ¿Sí? Entonces planteamos, M es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Sacamos esto un cachito. Bueno, si yo tomo este como X1, este va a ser I1, X2 e I2. Reemplazamos los valores, en lugar de I2 ponemos menos 19 menos 11 sobre X2, que es menos 12 menos 6, ¿sí? Y resolvemos. Menos 19 menos 11 da menos 30, menos 12 menos 6 da menos 18. El menos con menos se cancela, ¿sí? Y podemos simplificar esta fracción. La podemos dividir por 6. ¿Sí? Dividimos por 6 me da 5. Dividimos por 6 me da 3. O sea, me está dando la pendiente 5 tercios. ¿De acuerdo? Ok. Si no hicimos ninguna macana, 5 tercios es la pendiente. Ahora bien, planteamos la forma general. Ahora vamos a descubrir si se macana o no, ¿sí? Bien, sabemos que esto vale 5 tercios y vamos a usar este como par ordenado, ¿sí? Para reemplazar acá. Reemplazamos a la X por 6, a la Y por 11 y la incógnita va a ser la ordenada al origen. Acá multiplicamos, ¿sí? Podemos simplificar el 6 con el 3, queda un 2, ¿sí? Dividir por 3, entonces me queda 5 por 2, 10. Y ese 10 que es positivo pasa restando y hacemos la resta, me queda 1. Por lo tanto, la función que estoy buscando es 5 tercios de X más 1. Si quiero verificar si está bien, reemplazo por estos puntos. Tomemos con este, ¿sí? Si yo hago 5 tercios por menos 12 más 1. Vamos a hacer con la calcu para hacer más rápido, ¿sí? 5 tercios por menos 12 y a este resultado le sumamos 1. Me da como resultado menos 19, que es lo que vale I2, ¿sí? O sea que efectivamente llegamos a la recta que pasa por esos dos puntos. Y ahora sí vamos a lo que yo quería explicarles, que me piden, la parte B, hallar la ecuación de la recta paralela a la anterior, la que acabamos de obtener, que pase por el punto 3,5. Acá me está dando un punto, pero no me está dando la pendiente, ¿sí? Pareciera que falta información, pero no, la pendiente está escondida. ¿Cómo sé
cuánto va a valer la pendiente de la recta que voy a buscar ahora, porque me dice que es paralela. Al decirme que es paralela, me está diciendo que la recta que yo voy a buscar ahora va a tener que tener la misma pendiente de la recta anterior, porque dijimos que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Entonces, tenemos como punto ahora el punto 3,5 y sabemos que la pendiente va a valer 5 tercios, porque tiene que ser el mismo valor que la recta anterior. Entonces, si yo planteo, ¿sí?, mx más b, estamos como en el primer ejercicio que expliqué. La pendiente vale 5 tercios y pasa por 3,5, cuando x vale 3 y tiene que valer 5. Entonces acá podemos simplificar, el 5 pasa restando y me queda 0. O sea, la recta que estoy buscando es 5 tercios de x más 0, podemos poner, pero no hace falta poner más 0, ¿sí? Bien, esta recta es paralela a la anterior porque tiene la misma pendiente y además pasa por el punto 3,5. Yo reemplazo acá por 3, ¿sí? El 3 se va con el 3 y me queda que y vale 5. Muy bien, y por último, hallar la ecuación de la recta perpendicular a la anterior que tenga ordenada al origen 5. Bien, al decirme que tiene ordenada al origen 5, me está diciendo que pasa por el punto 0,5. ¿Sí? Porque está cortando el eje Y en ese punto, es lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Ordenada al origen 5, este punto es de coordenadas en X 0, coordenada en Y 5. ¿Sí? O sea, tenemos el punto y también tenemos la pendiente porque me dice que es perpendicular a la recta anterior. La recta anterior tiene pendiente 5 tercios, entonces la pendiente que yo voy a usar va a ser menos 3/5. Porque recuerden lo que dijimos hace un rato, que para que dos rectas sean perpendiculares, sus pendientes tienen que ser opuestas e inversas. O sea, tomo 5 tercios, que es la pendiente de la recta anterior, le cambio el signo e invierto la fracción, ¿sí? Entonces, yo ya podría volver a plantear esto de acá, pero como yo ya sé la ordenada al origen, ¿para qué la voy a descubrir? ¿Sí? De vuelta. Pongo menos 3/5 de x más 5, porque ya me están dando como dato la ordenada al origen. Si planteo lo de acá, voy a llegar exactamente lo mismo, ¿sí? Así que bueno, chicos, esto ha sido todo para el video de hoy, ¿sí? Enseguidita voy a grabar el video de distancia entre dos puntos, que es otro de los temas, ¿sí?, muy importantes que entran en el primer parcial, en el primer punto del primer parcial. Así que bueno, les dejo en el grupo del curso paralelo de matemática UBA 21 y matemática presencial los ejercicios para que vayan practicando, ¿sí? Y después de que miren este video. Y no se olviden que calculo que este fin de semana vamos a estar haciendo la clase en vivo de consultas, ¿sí?, de dudas. Lo quise hacer hoy, pero había mucha gente que trabaja, mucha gente que cursa, ¿sí? Así que la vamos a dejar para el fin de semana. Así que nos estamos viendo en el siguiente video de YouTube o nos estamos escribiendo en el grupo de Facebook. Así que les dejo un saludo grande. Nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.